Entonces, fíjense, a nivel del mar, nosotros tenemos que la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio, como dice aquí. Para nosotros, relativamente hablando, en el sistema respiratorio, nosotros vamos a considerar que esa presión barométrica es de 0. O sea, 760 en respiratorio es 0 milímetros, 0 centímetros de agua. ¿Ok? Si nosotros vamos bajando en el árbol respiratorio, ¿sí? Vamos a ver que esa presión se va haciendo negativa. ¿Qué significa? Está por debajo de 760. Entonces, si vemos en números absolutos, sería 753, 758, 756. En otras palabras, la presión en el sistema respiratorio es inferior a la presión externa, la presión barométrica fuera del cuerpo. Tanto es así que nosotros vamos a tener que esa presión puede ser de menos 10, menos 5, menos 2,5. ¿De dónde surge esa presión negativa? Esa surge de una presión que nosotros llamamos presión intrapleural. La presión intrapleural, a su vez, ella surge de la mecánica del aparato respiratorio con respecto a la caja torácica. Es decir, nosotros tenemos el tórax y dentro están los pulmones. Entonces, hay una relación estrecha entre estas dos estructuras y adicionalmente la acción de los músculos de la respiración, que son los que van a proporcionar la fuerza que va a generar el trabajo. Y el trabajo lo entendemos igual que en la física clásica, fuerza por distancia. En este caso es la fuerza de los músculos respiratorios y el desplazamiento o distancia sería el cambio de volumen. Por eso tenemos las otras dos gráficas siguientes. En la del centro tenemos la inspiración. En ese momento, como las flechas indican aquí abajo, el diafragma se contrae y desciende. Cuando él hace esa acción mecánica, genera un gradiente de presión. Hace que la presión dentro del tórax se haga subatmosférica, ¿sí? Y lo contrario, cuando viene la expiración, que el diafragma se relaja y él asciende, aumenta la presión dentro de las estructuras respiratorias. Y vamos a tener una variación entre menos 3 y más 3. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que analizar, cómo la mecánica respiratoria hace esos gradientes de presión. O sea, la presión barométrica ya sabemos que nuestro punto de referencia 760 es equivalente a 0. Lo que conocemos también como presión en la boca o en la entrada del aparato respiratorio es la presión externa, ¿sí? Cuando la presión interna es igual a la presión atmosférica, no hay gradiente de presión. Y si no hay gradiente de presión, no hay flujo de aire. Y eso va a ocurrir al final de la inspiración y al final de la expiración, generando lo que conocemos como la pausa inspiratoria y la pausa expiratoria. Además de eso, dentro de las vías también vamos a tener presión y dentro de los alvéolos también va a haber una presión que la vamos a llamar presión intraalveolar. Por último, tenemos la presión intrapleural. La presión intrapleural la tenemos aquí entre las dos pleuras. En este diagrama no se ve tan claro, pero vamos a hacer el esfuerzo. Aquí tenemos la pleura visceral que está cubriendo los órganos internos. Y de este otro lado tendríamos la pleura parietal. La pleura parietal está pegada entonces a la cavidad torácica por dentro. Y el espacio entre ellas no es un espacio lleno de aire. Por el contrario, allí tenemos un líquido que es el líquido intrapleural. ¿Ok? Dentro de los pulmones, dentro de los alvéolos, tenemos una presión intraalveolar que también la podemos poner en términos generales como la presión intrapulmonar. Esa la vamos a ver también en este día.
En este diagrama tenemos como un close-up de las estructuras. Fíjense que aquí está la pared torácica, aquí estaría pegado a ella la pleura parietal, este sería el espacio pleural, acá estaría la otra pleura visceral. Y esta cavidad está llena de líquido pleural. La mecánica de ellos, imagínense estas dos capas que están unidas por una lámina de líquido. Si ustedes, por ejemplo, toman dos placas de esas que se usan en el microscopio, las placas de vidrio que ponemos allí las cosas para ver en el microscopio, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia que cuando las dos láminas están juntas, voy a poner allí la parte del video mío para verme. Cuando uno tiene aquí las dos placas, que sería como mis manos, uno puede moverlas en este sentido una sobre la otra, sobre esa capa de líquido. Y ellas se mueven fácilmente, ¿cierto? ¿Ustedes han hecho alguna vez esa experiencia o nunca? Sí, profe. Ok. Entonces, fíjense, ellas se mueven en esta forma. Igual lo hacen nuestras pleuras. ¿Y eso qué importancia mecánica tiene? Que allí el índice de fricción es muy bajo, de manera que el trabajo mecánico es mínimo. A pesar de que vamos a tener un gran desplazamiento de volumen, la fricción es muy poca y por ende el trabajo muscular no nos llega a fatigar. Nadie se cansa de respirar. Pero sí, ojo, ahora yo tengo las dos pleuras, una parietal, la otra visceral. Ellas se van a mover en sentidos opuestos. ¿En qué sentido? La pleura parietal durante la inspiración se va a mover en este sentido. ¿Por qué se mueve en este sentido? Por la acción de los músculos intercostales. ¿Ok? Por otro lado, la pleura visceral se va a mover en otro sentido opuesto. ¿Y por qué se mueve en sentido opuesto? Por la fuerza elástica de retracción del tejido pulmonar. Entonces, cuando usted trata de separar las dos láminas de vidrio en este sentido, ¿se va a requerir más fuerza o menos fuerza? ¿Qué dicen ustedes? Más fuerza. Se requiere más fuerza, claro. Entonces, esa fuerza, esa presión que está allí, también se está dando en nuestro sistema. Y esa presión que se genera entre las dos láminas es lo que llamamos la presión intrapleural, que resulta ser negativa. ¿Por qué resulta ser negativa? Por las fuerzas que acabamos de hablar, que son antagónicas. Una de la caja torácica expandiéndose y la otra en sentido opuesto del tejido elástico pulmonar que tiende a retraerse. Y por eso tenemos que esa presión intrapleural es negativa. Eso es fundamental para poder entender lo que viene. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Ahí está. Entonces, para poder nosotros entender eso, debemos tener claro algunos conceptos. El concepto de distensibilidad. Este es un concepto fundamental para entender las propiedades mecánicas, elásticas del tejido pulmonar. ¿Cómo lo definimos en física? Lo definimos como el cambio de volumen por cambio de presión, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que vamos a tener cierta presión que se genera en el sistema y como consecuencia va a haber un cambio de volumen. Lo opuesto va a ser entonces la rigidez, ¿sí? La rigidez es la oposición al estiramiento. La retracción elástica se debe a fibras de elastina y de colágeno que forman ese tejido. Y eso le confiere esa propiedad elástica. Recuerden que en un cuerpo elástico usted lo estira y él regresa a su posición original. Eso es lo que conocemos como elasticidad. El tejido pulmonar, por tener elastina y colágeno, tiene esta propiedad elástica. El conjunto de distensibilidad, retracción elástica, la elastina, el colágeno, etcétera, es lo que va a determinar las propiedades elásticas del tejido pulmonar.
En algunas condiciones que ustedes van a lidiar con sus pacientes, el tejido va a estar con algo de rigidez. Cuando tenemos rigidez patológicamente, por ejemplo, si el paciente desarrolla fibrosis pulmonar. Cuando desarrolla fibrosis pulmonar, el tejido está más duro, más rígido y requiere mayor trabajo distenderlo. ¿Ok? Lo otro que va a determinar cómo va a ser esa ventilación y ese cambio de volumen o cambio de presión en el sistema va a ser la resistencia que vamos a encontrar en las propias vías respiratorias. A esa resistencia le llamamos la resistencia friccional o resistencia dinámica. Mientras que debido a la elasticidad del tejido, va a haber una resistencia a ser distendido. Esa resistencia le llamamos resistencia estática, ¿sí? Entonces son dos tipos de resistencia que vamos a tener en el sistema. En esta lámina vemos lo que hemos estado hablando. Fíjense el sentido de las flechas. Estas que van hacia afuera están representando el trabajo de los músculos respiratorios. Cuando esos músculos intercostales se contraen, elevan la caja torácica y la llevan también un poquito hacia adelante. Ese es el sentido de esta flecha que vemos aquí. En contraposición, tenemos este juego de flechas que van en sentido opuesto y se debe a todo lo que hemos discutido en la diapositiva anterior, la fuerza de retracción elástica. Entonces, el conjunto de esas dos fuerzas antagónicas hace que las dos pleuras tengan tendencia a separarse y genera entre ellas la llamada presión intrapleural que resulta ser negativa. Adicionalmente, tenemos que agregar otra fuerza. Hay una fuerza que lleva a los alvéolos hacia el colapso y esa es la tensión superficial, que después vamos a hablar de ello en detalle. Hay que hacer una pequeña aclaración en cuanto a la terminología. Distensibilidad es la relación de cambio de volumen por cambio de presión. ¿Ok? Sin embargo, ustedes en su rotación clínica van a encontrar que algunos funcionarios, algunos médicos, algunos residentes usan alegremente la palabra complianza. ¿Sí? Es una palabra que es Spanglish. Viene del inglés compliance, que se los puse allí entre paréntesis y con comillas. Compliance es en inglés y eso convertido en Spanglish es complianza. Se los digo porque cuando ustedes escuchen esa palabra expresada por médicos, funcionarios, etcétera, están hablando de distensibilidad. Nosotros en español tenemos una palabra castiza y se define físicamente por esa relación de cambio de volumen por cambio de presión. También tenemos que considerar la presión transmural. La presión transmural sencillamente es cuando tenemos una víscera hueca, vamos a tener adentro una presión que la llamamos presión interna y por fuera vamos a tener la presión externa. Entonces, la diferencia entre la presión interna menos la presión externa nos va a decir cuánto es la presión transmural. Entonces, si tenemos un vaso sanguíneo, por ejemplo, sería la presión interna del vaso menos la presión externa sobre ese vaso sanguíneo. Si tenemos un alvéolo, sería la presión intraalveolar menos la presión externa, que sería la intrapleural. Si lo queremos ver en las vías respiratorias, sería la presión interna en la vía menos la presión intrapleural. ¿Por qué la presión intrapleural? Porque es la presión que está externa a los pulmones, incluyendo también incluso los vasos sanguíneos que tenemos a nivel pulmonar. Entonces, eso nos va a definir la capacitancia de la estructura, ¿sí? Si la presión transmural es grande, significa que hay mucha capacitancia. Capacitancia se refiere a la cantidad de fluido o a la cantidad de aire que puede contener esa estructura. En este caso, más que nada serían los alvéolos y en algún caso puede incluso ser las vías, ¿ok?
Les voy a pedir que busquen en su libro la página 145. Me avisan cuando ya la tienen. Ya, profe. ¿Listo? ¿Los demás? Ya, profe. Ok, Ya, profe. Igual, profe. bien. Esta es la misma lámina que está en el libro y es la que vamos a analizar con mucho detenimiento ahora. Estas láminas o estas gráficas, estas curvas, sencillamente son las relaciones de cambio de volumen y de presión durante el ciclo respiratorio. Entiéndase que el ciclo respiratorio consta de dos fases, una de inspiración, la otra de expiración. Por lo tanto, en las tres gráficas, el eje X va a representar el tiempo. Y si hablamos de tiempo, tenemos un tiempo que dura la inspiración, otro tiempo que dura la expiración. En el eje vertical o el eje de las Y, en las dos primeras vamos a tener cambios de presión en centímetros de agua. Y en la última vamos a tener cambios de volumen, litros. Entonces, tenemos que usar centímetros de agua a nivel pulmonar porque la presión es muy baja. Entonces, cuando son presiones bajas, en física tenemos que usar centímetros de agua porque el agua tiene una densidad mucho menor que el mercurio. Cuando la presión es elevada, como la presión arterial, usamos milímetros de mercurio. El mercurio es 13 veces más denso que el agua, de manera que cuando se mueve el líquido y ejerce presión sobre la columna de mercurio, el desplazamiento no va a ser mucho porque es muy denso el líquido. Si no, entonces tendríamos que usar aparatos muy grandes si usamos el agua. Entonces, por eso usamos aparatos más chicos porque contienen una columna de mercurio. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Para entender esto, lo primero que hay que analizar es en el momento en que vamos a iniciar la inspiración. Entonces, como ustedes ven en esta lámina, aquí arriba dice inspiración. Así que nosotros comenzaríamos aquí prácticamente en el eje Y y su intersección con el X. En este punto nosotros iniciaríamos ese ciclo. Si lo queremos ver mecánicamente en la parte biológica lo que estaría haciendo es el inicio de la contracción del diafragma. Entonces, en ese momento que él se va contrayendo, él va descendiendo. A medida que el diafragma va descendiendo, la presión intrapleural, que estaba en -5, va haciéndose más negativa, va disminuyendo, se va haciendo más negativa. Entonces, si yo tengo el alvéolo, que es así mi mano, por fuera yo tengo una presión que se ejerce contra esa estructura. Esa presión externa sería la presión intrapleural. Entonces, como ella va disminuyendo, yo lo voy alejando un poco más, significa que va disminuyendo. A medida que va disminuyendo esa presión externa, ¿verdad? Ahora dentro del alvéolo, yo voy a tener que el alvéolo tiene chance a distenderse más porque está ahora fuera del alcance de esa presión que estaba antes en -5. Y ahora cuando él se distiende más, adentro el gas va a quedar con menos presión. Y por eso nosotros tenemos que al inicio de la inspiración, la presión intraalveolar que estaba en 0 va a cambiar hacia -3. ¿Ok? Entonces, en el inicio de la inspiración, comienza a descender el diafragma, la intrapleural se hace más negativa, el alvéolo se distiende y la presión dentro de él disminuye. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Si eso va cambiando de presión, ahora el gradiente de presión interior-exterior va aumentando y eso hace que el aire ingrese rápidamente. Y por eso nosotros vemos aquí la pendiente de la curva de cambio de volumen, que es una pendiente grande al inicio. Rápidamente ingresa volumen, el llamado volumen corriente, si se acuerdan. Así que el volumen pulmonar rápidamente asciende. Sin embargo, fíjense, aquí después la presión intraalveolar de -3
comienza entonces a subir hacia cero. Ahora la pregunta es, ¿y por qué ahora la presión intraalveolar aumenta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sucedió eso? A ver, De Luca, ¿qué piensa usted? De Luca, ¿estás allí? A ver, no escuchamos a Enrique. A ver, Leonardo, ¿cómo piensa usted que entonces cambió la presión intraalveolar que ahora va aumentando? Bueno, me imagino que lo que pasa con los alvéolos es que después de que se distienden, comienzan nuevamente a contraerse, a retraerse, a hacerse más pequeños. Y por eso se disminuye el volumen adentro de ellos y por ende aumenta la presión. Pero si estamos en inspiración, Leonardo, si estamos en inspiración, ¿el volumen pulmonar aumenta o disminuye? Aumenta, profe. Aumenta. ¿Y por qué me dice que entonces va disminuyendo si no hemos llegado a la expiración? Estamos en este punto, Leonardo. Estamos de aquí de -3, que ahora va aumentando hacia 0. La pregunta es ¿por qué? Vamos a ver, Zambrano. Zambrano, La verdad no sé, profe. ok, no hay problema. María Ábrego, Tampoco sabría decirle, profe. ok. Ana Montesa, ¿Será porque hay como más aire y aumenta tal vez el gradiente de presión, algo así? ya el gradiente de presión aumentó y facilitó la entrada de aire. Entonces, el aire entró, fíjate acá abajo la curva de volumen, aumentó el volumen. La presión intraalveolar bajó a -3, pero después va subiendo hacia 0. Esa es la gran pregunta, ¿por qué? Vamos a ver, y el volumen alveolar o la capacitancia de ese alvéolo ya no va aumentando drásticamente, pero sí va aumentando la entrada de aire. Entonces, como aumenta la entrada de aire, comienza a haber más presión en el mismo espacio. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora el cambio de presión intrapleural no es grande. Antes habíamos pasado de -5 casi a -7 rápidamente, pero entonces va a pasar de -7 hacia -8, o sea, solamente un cambio de una unidad, ¿cierto? Entonces ese pequeño cambio de presión intrapleural no genera que aumente mucho la capacitancia de ese alvéolo, pero es suficiente para que haya ingreso de aire. Y por eso, como bien decía Ariel, aquí el aire va aumentando en volumen y aumentando entonces la presión. Y es lo que vemos acá en la curva de volumen. Al inicio aumentó rápidamente, pero fíjense que en la última parte la curva se va haciendo plana hasta que llegamos aquí a 0. En ese momento termina la inspiración y no hay flujo de aire porque ahora el gradiente es de 0. Y en ese momento ya el diafragma terminó de contraerse y nos encontramos en un espacio de tiempo que llamamos la pausa inspiratoria. Entonces, ese diafragma tampoco va bajando hasta los pies, él tiene un límite, ¿cierto? Que ahora vamos a ver la zona de aposición y todo lo demás. Entonces, después de esa pausa inspiratoria, el diafragma se relaja. Cuando él se relaja, él va subiendo, ¿cierto? Pero fíjense ahora qué pasa con la presión intraalveolar. La presión intraalveolar al inicio de la expiración, entonces, aumenta hacia +3. Diego, Flúa, ¿y por qué aumenta la presión intraalveolar al inicio de la expiración? Diego. Siendo que al inicio de la expiración, Sí, esta parte de la curva que estoy aquí señalando ahí con el puntero, por aquí. tiene que aumentar porque como se relaja el diafragma, eso causa una presión positiva, lo que hace que el aire salga ¿Dónde está la presión positiva? en los pulmones. ¿Dónde? Los pulmones es un mundo. En la región intrapleural. Yo no veo en la curva de presión intrapleural valores positivos. La alveolar.
En la alveolar es positivo, pero ¿eso es causa o consecuencia? Consecuencia. Es consecuencia, estamos viendo es la causa. ¿Cuál es la causa de que haya ese aumento de presión, Diego? La relajación del diafragma, ¿no? Ok, y la relajación del diafragma, ¿cómo causó ese aumento de presión intraalveolar? Reduciendo el espacio, ¿Cómo? volviendo al estado de reposo, ¿no? Pero ¿cómo regresó al estado de reposo? ¿Cómo Sacando el ese aire. diafragma cuando va relajándose hace que la presión intraalveolar aumente? Ahí lo tienes en las gráficas. Reduciendo el volumen. ¿Ese es efecto o consecuencia? O causa. Consecuencia. Ese es consecuencia, ese es efecto. Estamos viendo la causa. ¿Cuál es el agente causal del aumento de presión intraalveolar al inicio de la expiración? Es la pregunta. Vamos a ver, Yorlenis. Yorlenis. Por el cambio de flujo de aire, Entonces, aumenta la presión. mayor, ¿la presión atmosférica o la presión intraalveolar? Intraalveolar. La intraalveolar. Entonces, ¿cómo está el gradiente Batista? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿A favor de quién? Del alvéolo. Y entonces el aire se va a mover de donde hay más presión a donde hay menos presión, ¿cierto, Batista? Sí, Y sería entonces que sale o que entra. sale. Que sale. Y por eso es que nosotros vemos la presión dentro del alvéolo va disminuyendo. ¿Hasta cuándo va a ser ese movimiento, Batista? Final de la expiración. Al final de la expiración, y ahí va a haber movimiento de aire. De salida. Pero si ya salió, va a seguir moviéndose. ¿Por qué deja de salir aire? Por ahí hay un perro de Batista. Sí. ¿Por qué deja de salir aire? Creo que porque ahora se vuelve igual con la atmosférica, ¿no? Claro, míralo aquí arriba. Cuando él va bajando hacia cero. Y acuérdense lo que dijimos al inicio. Cero es 760. O sea, igual a la barométrica. ¿Y cuánto sería el gradiente ahí entonces? 0. Cero. Y si hay gradiente de cero, ¿habrá flujo de aire? ¿Sí o no? No. No hay flujo de aire. Y al final de la expiración, entonces entramos en un pequeño momento que se llama pausa expiratoria. Luego que pasa la pausa expiratoria, viene y se inicia de nuevo el ciclo. Es decir, ya terminó de relajarse el diafragma y entonces nuevamente se contrae. Y todo lo que está aquí vuelve a repetirse. ¿Ok? Entonces, grupo 2, 3, pregunten lo que quieran de este análisis de las tres gráficas. Es el momento. Alguien que no lo tuvo claro, alguien que se quedó atrás, que no lo entendió, quiere alguna aclaración, pregunten. Profe, ¿puede repetir la parte del aumento de la presión intraalveolar durante la inspiración? Inspiración. Correcto. Ok. Si entiendo bien tu pregunta, tú quieres que se te aclare de aquí de este punto de -3 hacia el 0. ¿Es así? Sí, correcto, Ok. profe. Entonces lo que sucedió fue que el diafragma se contrajo. Al contraerse, la presión intrapleural bajó de -5 hacia -7. Esa presión es externa. Entonces, al haber menos presión sobre el alvéolo internamente ahora también va a tener menos presión. Aquí la tenemos de 0 hacia -3. Pero ¿qué pasa? El gradiente sigue favoreciendo la entrada de aire. Es la curva que tenemos aquí abajo. Entonces, a medida que más aire va entrando, que es esta parte de la curva, fíjate que en el tiempo coincide con esto acá arriba. Cuando va entrando más aire,
ahora el alvéolo se va llenando de más aire en el mismo espacio. O sea que el cambio de volumen o de capacitancia del alvéolo es menor que la cantidad de aire que va entrando. Entonces, la única manera de tener más aire en ese espacio es por aumento de la presión dentro del alvéolo, que sería de -3 hacia 0. ¿Cuándo termina esto? Bueno, porque ya el diafragma ya terminó de contraerse, ya no va a haber flujo de aire porque el gradiente es de 0. Y viene entonces la pausa inspiratoria, Leonardo. ¿Pregunta? No, listo, profe, todo claro. Ok, los demás pregunten ahora. Profe, Todo el mundo. en la, Dale. pres- en la alveolar, cuando en la inspiración, cuando se va volviendo positivo, ¿cuál era el motivo? O sea, cuando vuelve a cero. Ok, me estás preguntando aquí de +3 hacia 0. Esta Ajá, sección de aquí. no, de -3 a 0 en la inspiración. En inspiración de menos, es la misma pregunta de Leonardo, de aquí de -3 hacia 0. Es la misma. La explicación, ¿cuál es? Que el aire sigue entrando. Y fíjate aquí la curva de volumen, aquí está aumentando levemente, pero sigue aumentando. Y a medida que entra más aire a un espacio que no ha cambiado significativamente de capacitancia, vas a contener más aire en ese mismo espacio, y si tienes más aire, va a aumentar la presión dentro de ese espacio. Y por eso vamos a tener que va a pasar de -3 hacia 0. Batista, ahora sí. Sí, profe. Bien, los demás, Oye, yo tengo otra pregunta. a ver. Por lo menos es con la presión intrapleural. Entonces, el hecho de que la presión intrapleural disminuya o aumente no es producto de que el espacio pleural disminuya o aumente, sino que la pared, la pleura, creo que era la visceral, o sea, digamos que se aleja y ejerce menor fuerza hacia el alvéolo, y asimismo sería lo opuesto con respecto al aumento. O sea, la pleura visceral se acerca más al alvéolo, entonces va generando mayor fuerza, y esto es consecuencia de la contracción y relajación del diafragma. Ok, Sería así. vamos a echar un poquito para atrás. Tu pregunta está basada, Brian, en esto que tenemos en la gráfica. Tú me estás diciendo, o yo te estoy entendiendo, que estas flechas de acá de la izquierda, que corresponden a la parte torácica, se están moviendo en un momento hacia un lado, y las flechas de la derecha, que corresponden al tejido pulmonar, en un momento dado se están moviendo ellas hacia el otro lado. ¿Sí? En tiempos diferentes, dices tú, Brian. Ajá, sí, perfecto. Bien, eso no es así. Ellas se van a dar simultáneamente, ¿sí? Lo que va a cambiar es el gradiente de presión que se va a generar a lo largo del órgano. Sobre todo, ojo, sobre todo, debido a que el pulmón está sometido a la fuerza de gravedad. Vamos a tener también las propiedades elásticas que hablábamos hace un rato. Entonces, la combinación de la mecánica de las fuerzas elásticas, la contracción de los músculos y el efecto de la gravedad hace que haya un gradiente de presión intrapleural a lo largo del órgano. Pero el movimiento o el cambio ocurre de manera simultánea. No es que en un momento dado la pleura parietal se va para allá y en otro momento la visceral se va para acá. Eso no sucede así. Eso es simultáneamente a lo largo del ciclo. ¿Qué resultado vamos a tener allí, Brian? Que la presión intrapleural va cambiando a lo largo del ciclo, y es lo que tenemos aquí en esta gráfica. ¿Cómo va cambiando? De -5 hacia -8. Fíjate que ella va cambiando a lo largo de toda la inspiración. Y cuando vas a expiración, ella también sigue cambiando, mírala. Al final es que ella se va haciendo casi constante, pero hubo un cambio. Ella no permaneció siempre del mismo valor. Entonces, como tú tienes cambios en esa presión externa sobre el alvéolo, que se llama presión intrapleural,
vas a tener consecuentemente cambios en volumen y presión en el alvéolo. Brian, ahora sí. ¿Seguro? Sí, profe. Bueno, ustedes pregunten. Fíjense que nos... Perfecto. A ver, Alejandro. Una pregunta. Al final de el producto, o sea, la expiración se produce en la parte mecánica, es por la relajación del diafragma. La expiración. Sí, la expiración. Sí, la expiración se inicia con la relajación del diafragma. Y ese cambio, cuando vemos que aumenta el valor de la presión alveolar y esa disminución, es porque ahí el diafragma ya llegó al punto máximo de relajación. No, él se sigue relajando a lo largo de la expiración, pero hay un detalle muy bueno que tú acabas de traer a colación. Ese trabajo de desplazamiento de ese volumen es hasta cierto límite producto de la relajación del diafragma, porque el otro componente es la retracción elástica del tejido pulmonar. O sea que si nos ubicamos acá al final de la curva, el aire sigue saliendo, pero no depende del movimiento del diafragma. Va a depender de la retracción elástica del tejido pulmonar. No sé si esa era tu pregunta, Alejandro. Sí, profe, sí, esa era. Bien. Ese punto que ha mencionado Alejandro Rodríguez es un punto muy importante, chicos. La parte que es concerniente a la relajación del diafragma es la primera parte de la curva. La última parte de la expiración, que el aire continúa saliendo, corresponde entonces a la retracción elástica del tejido pulmonar. Y eso hace que el aire finalmente salga. Pero acuérdense, sale lo que es el volumen corriente. El volumen residual se queda en los alvéolos. Ese no sale. ¿Ok? Otra pregunta, la que quieran. Profe, una pregunta. Cuando el pulmón se contrae, ¿eso funciona de la misma forma que el músculo esquelético o tiene un mecanismo diferente? Ok, Leonardo, el pulmón no se contrae. El pulmón no se contrae porque él no tiene tejido muscular. El que se contrae es el diafragma, los intercostales, los escalenos, el esternocleidomastoideo. Esos son los que se contraen, pero el diafragma no se contrae. Digo, el pulmón no se contrae. No sé si así iba la pregunta, Leonardo. Es que, ok, lo que yo entendí es que cuando la pleura, me parece, era visceral, se mueve, por decirlo así, hacia el plano medio. Ese es el tejido pulmonar que no sé, se hace más pequeño, se achica. No sé cuál sería el término correcto en Ok. ese caso. Tú estás hablando de la fuerza de retracción elástica, son todas estas flechas que tú ves aquí que Correcto. apuntan hacia la derecha. Todo esto representa la retracción elástica del tejido pulmonar. Pero allí no hay trabajo muscular porque ese tejido pulmonar que tiene elastina y colágeno. Y eso le da la fuerza elástica, retráctil. Lo contrario, lo que tú ves aquí son músculos esqueléticos. Aquí están las costillas. Estos sí son músculos esqueléticos en la pared torácica. Cuando ellos se contraen, hacen que la caja torácica se mueva en el sentido de flechas y se expanda. ¿Ok? Entonces son cosas muy diferentes. Hay un trabajo muscular de la pared torácica y hay otro trabajo muscular del diafragma. Pero el pulmón, él se distiende y se retrae, pero por efectos de elastina y colágeno. No del músculo, porque no hay un músculo pulmonar. No sé si era la confusión, Leonardo. Sí, profe, lo que quería entender era el mecanismo de la retracción, pues, porque por lo menos en los músculos funcionaba con la actina y la miosina, que se hacían las sarcómeras se cortaban, pues, y quería Ok, entender cómo es que la pregunta es muy buena, porque la pregunta tuya sería, ¿cuál es el mecanismo que ocasiona la retracción elástica del pulmón?
Esa es una pregunta excelente. Esa fuerza está dada por el arreglo que hay de las fibras de elastina y de colágeno durante el proceso. Por ahí yo tengo una lámina que la vamos a enseñar más adelante para nosotros ver en detalle qué sucede con el arreglo de las fibras de elastina y colágeno durante el proceso de inspiración, que es básicamente tu pregunta. Ok, Vale, gracias, profe. entonces la lámina que sigue es esto mismo que tenemos aquí en gráficas, pero explicado más numéricamente, ¿sí? Aquí tendríamos, ahora el sujeto vamos a decir que en decúbito, esto que está aquí representa el pulmón, ¿verdad? O la caja torácica, esto que está aquí es el alvéolo y estas son las vías. Esta línea aquí que aparece vertical, si la vemos que si el sujeto estuviera de pie representaría al diafragma. Y en este momento vamos a tener varios tipos de presiones. Vamos a tener una presión que le llamamos presión transpulmonar. La presión transpulmonar es a lo largo de todo el sistema, es decir, de lo que está desde allá afuera hasta lo que está acá adentro. Allá afuera tenemos la presión en la boca o en la nariz o la presión atmosférica. Y nosotros sabemos que nuestro punto de referencia de 760 es igual a 0, ¿ok? Adentro tenemos la presión intrapleural. La presión intrapleural la tenemos aquí en -5. Si yo regreso a mi gráfica anterior, aquí la presión intrapleural al inicio de la inspiración está aquí en -5. Este mismo -5 que tenemos aquí en esta gráfica es el mismo que aparece aquí arriba. En este caso, la persona está en una situación estática, no está haciendo nada, ni siquiera el diafragma se mueve. Pero, ¿verdad? Si yo puedo detener eso en el tiempo, yo vería que esa presión transpulmonar es de 5. Es este número que está aquí abajo. ¿De dónde surge eso? Sencillamente la diferencia que hay entre la presión externa, que es acá en la boca, que es de 0, menos la presión interna, que es la presión intrapleural, que es de -5, ¿verdad? Menos por menos me da a más, y la diferencia me va a dar 5. Eso representa la presión transpulmonar. Pero nosotros no nos quedamos estáticos, nosotros respiramos. Así que en la segunda lámina vemos entonces que esta línea vertical, que es el diafragma, él se contrae y desciende. Y por eso vemos que las flechitas se mueven así. Y eso ocasiona que la presión dentro del alvéolo pase de 0 a -3, que es la lámina que vimos anteriormente, aumentando el gradiente de presión, y ahora eso ocasiona que se distienda el alvéolo, disminuye la presión intraalveolar y entra el aire. Estamos en inspiración. En la última gráfica es lo contrario. Ahora el diafragma regresa a su posición, aumenta la presión externa sobre él, que es la presión intrapleural. Ahora lo tenemos que interiormente pasa a +3 y eso ocasiona que entonces el aire salga. Es lo mismo, nada más que he visto con un poquito más de números. ¿Okay? Con cualquiera de las dos situaciones ustedes deben poder manejarlo, ya sea con esta serie de gráficas o ya sea con este análisis numérico que acabamos de hacer. Por último, no sé si nos queda tiempo. Vamos a ver, ya yo tengo la 1:52. Entonces vamos a quedar en esta lámina que está aquí, que es básicamente lo mismo que hemos estado hablando. El sentido de las flechas, ¿verdad? Esta que va hacia afuera es lo que hace la caja torácica, ¿verdad? Y esta que vienen hacia adentro es la fuerza elástica retráctil del tejido pulmonar. Uno lo vamos a ver en expiración y el otro lo vamos a ver en expiración. Es lo mismo que teníamos anteriormente, nada más que ahora con un dibujito del pulmón y con las flechas que están apuntando hacia adentro o hacia afuera. Y después quedaríamos en la mecánica de la contracción del diafragma para complementar lo que hemos estado hablando. Entonces vamos a quedar hasta aquí. Si no hay preguntas. Ok.